Claro premia a mamá y papá con lo que más les gusta. Al contratar o renovar tu plan postpago full desde 700 córdobas, más financiamiento de equipo en tu centro de atención al cliente, participas en el sorteo de televisores, smartphones, smartwatch y muchos premios más. También participas al mantener al día tus facturas. Aprovecha esta oportunidad para premiar tu conexión con el internet más rápido de Nicaragua. ¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Soy Lucía Pinedo Bau. Gracias por vernos a través de nuestro canal de YouTube 100 Noticias Nicaragua y también pues en nuestras otras plataformas digitales, en nuestro sitio web 100noticias.tv. Recuerde que usted puede descargar nuestra aplicación móvil de 100% Noticias, bastante dinámica, novedosa, que prácticamente es imposible de censurar, pero bueno, ahí estamos siempre resistiendo e innovando en medio de la censura, del bloqueo, en medio de tantas dificultades, pero que tenemos ese compromiso, pues, y misión. Yo le digo que esta es una misión que me dio Dios en mi corazón y la cumplo y la seguiré cumpliendo hasta que Dios me permita en todos los espacios y ahí voy a estar. Así que le damos pues este servicio informativo al pueblo de Nicaragua y a toda la gente que nos ve en toda la bolita del mundo. Quiero pues más adelante converso con Elvira Cuadra. Ella es socióloga, directora del centro CETCAN, que es un centro también especializado, centroamericano, que hace análisis sobre las coyunturas y las situaciones, pues, tanto de Nicaragua también y relacionado con el resto de Centroamérica. Y ella publicó recientemente, con el CETCAN, un estudio sobre cómo está todo el adoctrinamiento en las escuelas, el control prácticamente que ejerce, digámoslo así, pues poder ejecutivo, por darle una formalidad, porque así es, en las municipalidades donde los alcaldes no mandan. Los alcaldes son siempre peones y títeres y se ha perdido pues esa conectividad entre la municipalidad y sus votantes, si diríamos así, porque ustedes saben todos los fraudes electorales que han habido, los casos de corrupción. Abunda la corrupción, donde le toca, sale, puja ahí. Corrupción en vivo, pavorosa, pues lo que hay ahí en Nicaragua. Desde que están pues en esas estructuras de poder, usurpando la presidencia, vicepresidencia, ahora copresidencia, copresidente, todo eso es corrupción, porque lo están usurpando, esos poderes del Estado. Antes pues de entrar con Elvira, quiero pues recalcar un poco el nivel de endeudamiento en que está gestándose el régimen Ortega Murillo, y es que andan buscando dinero para armar más al ejército, a la policía, y se han estado endeudando porque al final somos nosotros los nicaragüenses que vamos a tener, o sea, tenemos los propios nicaragüenses prácticamente financian esa represión de la dictadura Ortega Murillo. Van a comprar vehículos, la policía, el ejército, son préstamos con Bielorrusia, ¿verdad? Son 289 vehículos para el ejército y policía, supuestamente para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y fortalecer la seguridad ciudadana, pero ya saben ustedes que esos son sistemas de vigilancia. Crimen organizado, narcotráfico, hay informes creíbles del Departamento de Estado de los Estados Unidos que prácticamente Nicaragua, el régimen nicaragüense, no hace los esfuerzos necesarios para combatir el narcotráfico, y es por eso que se da la salida de la DEA de Nicaragua, porque no hay colaboración. Ayer el ejército sacó una publicación que me llama siempre la atención porque así es el tipo de que ellos venden, el mercadeo que hacen, muro de contención, un plantío de marihuana. Capturan supuestamente al cuidador de ese plantío, lo queman, pero ¿y el dueño de esa marihuana?
el dueño de toda pues el plantío. O sea, siempre al perro más flaco, como dicen, se le pegan las pulgas. Droga abandonada, dinero abandonado que aparece en Nicaragua y no hay prácticamente capturado. Entonces, todas esas anomalías están señaladas en un informe del Departamento de Estado. Es puro mercadeo lo que hace la dictadura con el tema del muro de contención. Así que por eso se están endeudando con Bielorrusia, con una empresa bielorrusa que está a propósito sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. El ejército va a adquirir 205 vehículos, camiones, todoterreno, volquetas, cisternas, 29 máquinas de construcción, cargadoras, excavadores, tractores, junto con repuestos para prolongar su vida útil. ¿Para dónde va esto? Cuidado con más de empresas constructoras que tiene el ejército. Estos medios permitirán supuestamente al ejército para responder a temas de emergencia. En la policía le comprarán 50 vehículos policiales terrestres, todoterreno y vehículos para la ciudad, mejorar su capacidad operativa. Pero bueno, ustedes saben que la policía, ¿verdad?, ha crecido en los últimos años y para policiales ya ni se diga, pues los paramilitares famosos que se han elevado en el número, más de 100.000 efectivos componen entre la policía y la policía formal, si la podríamos llamar, y los paramilitares. Hay más paramilitares que policías. Y entonces esto obviamente pues siempre enciende las alarmas a la ciudadanía, porque todo dinero que adquiere la dictadura es para fortalecer la represión, para fortalecer la vigilancia que mantienen en el país hacia los ciudadanos. Entonces, para el ejército prestaron 25.5 millones de dólares, para la policía fueron 4.8 millones de dólares. Son más de 30.3 millones de dólares que esto pues lo vamos a pagar los nicaragüenses, eso no lo va a pagar los Ortega y Murillo. Y esto se suma prácticamente a todo lo que se ha adquirido con Bielorrusia, préstamos que ya suman 104.3 millones de dólares en préstamos con Bielorrusia desde el año 2023. Así que realmente todas estas compras, deudas, la vamos a terminar pagando nosotros los nicaragüenses. Y qué ironía, o sea, los nicaragüenses prácticamente el régimen obliga a los nicaragüenses a pagar la propia represión, porque eso no sale de los Ortega Murillo, el dinero. Esto es con una empresa bielorrusia, los acuerdos que se han firmado, con una empresa que prácticamente pues también está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que les quería pues decir de entrada, porque sigue la deuda nicaragüense creciendo y lamentablemente para financiar actos represivos que ejecuta la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua. Les decía que recientemente se presentó un informe que tiene que ver con Nicaragua, que está acelerando el adoctrinamiento educativo, mientras en Centroamérica, hace la comparación el CETCAT, enfrenta un retorno forzado pues, de migrantes. En palabras, en resumen, pues se hace pues, el análisis y documenta fenómenos culturales en Nicaragua y la región, el adoctrinamiento en la educación, la pérdida de la autonomía municipal y la crisis migratoria regional. Desde que regresó Ortega al poder, año 2007, el régimen ha transformado el sistema educativo en una herramienta política. Incluso la ministra de Educación actual, nombrada desde el año pasado, pues no tiene ninguna experiencia educativa, formación o un récord como docente que haya dado clase.
pero sí tiene un buen récord en cuanto a ser pues una fanática de los Ortega Murillo, sandinistas, y estas son prácticamente las credenciales que la llevaron pues a ocupar el cargo de ministra de Educación, que se ha intensificado el adoctrinamiento en los textos escolares, en donde se exaltan las acciones del régimen. Incluso a Ortega lo ven como el valiente, el visionario, y a Murillo, a ver, la madre de la patria, que esas cosas tan descabelladas. Pero aquí tengo a Elvira Cuadras, bienvenida Elvira, gracias por estar acá con nosotros y platicar acá un poco sobre el impacto de este adoctrinamiento en los estudiantes y en la sociedad nicaragüense. ¿Qué consecuencias, verdad, podemos ver a corto y mediano plazo y a largo plazo de este tipo de adoctrinamiento sobre la formación intelectual y emocional de los estudiantes? Bienvenida. Gracias, Lucía. Gracias por la invitación para conversar sobre el análisis que hacemos en la última edición del boletín Perspectivas, el boletín mensual que publicamos en SETCAM. Efectivamente, esta edición está dedicada al tema del adoctrinamiento político en todo el sistema educativo en Nicaragua. Tiene también una sección nueva que va a estar dedicada a lo que llamamos las voces locales y que son esos ejercicios de auditoría ciudadana que todavía se realizan en Nicaragua de parte de personas, de ciudadanos que observan, ¿verdad?, lo que está sucediendo en sus municipios, en sus comunidades. Y como siempre también la sección que está dedicada a, digamos, la visión más regional, es decir, a problemáticas, a temas que están afectando a toda Centroamérica. Y voy a entrar entonces al tema principal, que es el del adoctrinamiento. Decir que en enero de este año nosotros presentamos un estudio que titulamos El comprometido futuro de Nicaragua, donde se hacía un análisis sobre el estado de la educación, las posibilidades de desarrollo y cómo efectivamente esto está afectando a las generaciones jóvenes actuales, pero también cómo va a afectar a las generaciones que son en este momento niños o adolescentes y a las próximas que vienen. Y allí identificamos tres temas que son claves. El tema de la inclusión, es decir, quiénes entran al sistema de educación y qué tanto pueden permanecer dentro del sistema estudiando, ¿verdad? Cuáles son las dificultades y las oportunidades que hay. El tema de la calidad de la educación, que es como la columna vertebral de los procesos de aprendizaje y de formación, y cómo funciona el sistema educativo. Pero nos hizo falta un acápite, que es el que abordamos en esta edición del Boletín Perspectivas y que tiene que ver con el adoctrinamiento, con el cambio de los programas y los currículos educativos. Y entonces allí lo que identificamos es que efectivamente, ¿verdad? Eso es una tendencia que ya existía desde antes de 2018, pero que se ha acentuado sobre todo en los últimos años. ¿Por qué? Porque el adoctrinamiento, el propósito que tiene es el de eh, eh, promover o crear, ¿verdad? Ciudadanos o personas, en este caso no ciudadanos, ¿verdad? Personas obedientes, leales y completamente subordinadas a los Ortega Murillo. En esa perspectiva, ellos necesitan construir toda una serie de ideas, sentimientos e implantar valores que hagan que las personas, por su propia voluntad, obedezcan y le agachen la cabeza a los Ortega Murillo. Entonces, eso realmente pervierte, distorsiona todo el papel que la educación tiene
primero en la actualidad, ¿verdad? En las sociedades modernas, pero también en relación con el desarrollo y con el futuro de una nación, porque pues no construye personas o ciudadanos o sujetos con un pensamiento crítico, con capacidad de discernimiento, ni tampoco promueve competencias y habilidades que le sirvan a estas personas para desarrollar sus proyectos personales, pero que contribuyan también al desarrollo del país. Entonces, en ese sentido, todo el sistema educativo se ha transformado en lo que nosotros llamamos resorte de propaganda política. No tiene el propósito de educar ciudadanos, sino que tiene el propósito de promover, ¿verdad?, esa propaganda política y esa adscripción ideológica política al régimen de los Ortega Murillo. Para eso lo que hacen es que se alimenta el culto a la personalidad en las figuras de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ahora investida por ellos mismos como copresidenta, y entonces todo gira alrededor de ellos. Ellos son las figuras fundamentales de la historia, aunque tengan que tergiversar los hechos, los acontecimientos y todo lo que sucede en el país es gracias a ellos, ¿verdad? Entonces, no sucede nada si no es por ellos. Y el ejemplo tal vez más sencillo, pero también más claro, es que, por ejemplo, los estudiantes que tienen becas, para solicitar las becas o la renovación de sus becas, tienen siempre que hacer una carta de agradecimiento al comandante y a la compañera para poder tener acceso a un beneficio que debería de estar más bien a la orden de aquellos muchachos y muchachas, ¿verdad?, o niños y niñas que son o que se destacan por su rendimiento académico y no por su nivel de alineamiento o de obediencia. El segundo elemento que tiene que ver con esa perversión del sistema educativo es cómo también se produce el alineamiento de los docentes. Pues ya sabemos que los profesores y profesoras en Nicaragua, la amplia mayoría desarrollan esa tarea por vocación, porque siempre han sido mal pagados, porque su trabajo nunca ha sido suficientemente reconocido, etcétera, ¿verdad? Pero ahora en este momento, además, están inmersos en un sistema de vigilancia, de control, de temor, y los obligan a impartir asignaturas o temas para resaltar, como decía, ese culto a la personalidad y no, ¿verdad?, hacer lo que ellos quisieran por vocación, que es generar nuevos conocimientos en estas generaciones de niños y de jóvenes, y promover, ¿verdad?, su proceso de formación académica. Entonces, su principal tarea en este momento es transmitir esa línea educativa sandinista que se ha construido a través de la modificación de los currículums, de los programas de educación. Y bueno, ya hemos visto cómo, por ejemplo, hay una vigilancia y una red de informantes dentro del magisterio que los vigilan constantemente, y que los están supervisando para que cumplan con esa tarea. Y bueno, otro elemento también de por medio es que es una educación de muy pobre calidad, porque eh, sobre todo en la secundaria y en la universidad, los muchachos están dedicando más tiempo de sus horas dentro del centro escolar en actividades de propaganda política, por las cuales les dan puntos
que para las actividades propiamente de enseñanza y de aprendizaje de nuevos conocimientos. Entonces, la inversión en educación en Nicaragua es la más baja de Centroamérica y realmente no se presta atención a la calidad de la educación porque Nicaragua en el último examen ERCE en el 2019 tuvo los niveles más bajos de toda América Latina. Eso significa que en el caso de los estudiantes de primaria, por ejemplo, la comprensión lectora es sumamente baja y la capacidad para realizar, por ejemplo, operaciones matemáticas es también sumamente baja. Lo que tenés al final es un ser humano con competencias, con habilidades, con capacidades sumamente bajas y eso te da ya en la vida adulta de esa persona una fuerza de trabajo que no puede competir o que no puede alcanzar niveles académicos superiores, ¿verdad? Es decir, y lo voy a poner de manera muy coloquial, van a ser trabajadores de zona franca o mozos, ¿verdad? Faenadores en su futura vida económica. Y eso a la vez lo que hace es reproducir los círculos de desigualdades, de pobreza, de precarias condiciones de vida, ¿verdad? Y claro, sumado eso en colectivo, vas a tener un país con un nivel de desarrollo sumamente bajo. Eso es, por eso nosotros titulábamos ese informe El comprometido futuro de Nicaragua, ¿verdad? Porque no es nada más lo que estamos viendo en este momento, sino las repercusiones que esto va a tener en el mediano y en el largo plazo. Mira, también te quería preguntar porque en cuanto a la efectividad de ese adoctrinamiento en un contexto de la era digital, en un mundo donde los jóvenes tienen acceso al Internet, las redes sociales, y fuentes de información, ¿crees que ese tipo de adoctrinamiento sigue siendo eficaz? Eso funciona, Lucía, para un sector y llega, ¿verdad? Es capaz de llegar, pero llega a un porcentaje bajo de la población. Y bueno, ya sabemos que ese tipo de adoctrinamiento, ¿verdad? Ese tipo de propaganda política y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación ya existía antes de 2018. Incluso se había construido, ¿verdad? Aquella idea, aquel discurso de que las juventudes en Nicaragua eran unas juventudes indiferentes, adormecidas y que no les importaba Nicaragua, pero el 2018 nos demostró que eso es absolutamente falso, ¿verdad? Que era falso y lo es también en este momento, porque así como las tecnologías de la información son utilizadas para difundir toda esta propaganda política y tratar de ampliar ese adoctrinamiento en las escuelas, en el sistema educativo también. Y yo creo que aquí hay que resaltar, por ejemplo, el papel que juegan los medios de comunicación, la prensa crítica independiente en Nicaragua, que ha roto ese cerco y que le permite a la gente en Nicaragua tener todavía espacios de oxígeno y de información veraz y creíble que contrasta contra precisamente ese adoctrinamiento. Entonces, tenemos allí un campo de disputa, ¿verdad? Entre precisamente ese pensamiento único con el que se quiere subordinar a la mayoría de la población en Nicaragua y, ¿verdad? Todo ese trabajo
de información crítica, de investigación periodística, etcétera, que se hace desde los medios de comunicación. Bueno, y también pues te preguntaba esto y me gusta pues recalcarlo, porque tenés dos épocas. La década de los 80 no había internet, era fuerte el adoctrinamiento en las escuelas y aún así ese sistema fracasó. Ahora en la era del internet sigue siendo para mí, ¿verdad? Yo lo veo desde esa perspectiva un poco de fracasado, porque lo que hay es mucho también eh, que la gente para la sobrevivencia en Nicaragua tiene que disimular. Entonces, pregunto, ¿hay evidencia de que el acceso a la información global esté mitigando los efectos del adoctrinamiento escolar y de la sociedad? Mira, en ese sentido hay dos fuentes que, bueno, o hay tres fuentes o pilares bien importantes. Uno es el tema de los medios, que es el que te comentaba anteriormente. El segundo es la realidad específica que los muchachos, los niños, las niñas, ¿verdad? Viven en sus propias casas, ¿verdad? Como sabemos, en la mayoría de la población hay un descontento creciente, incluso dentro de, por ejemplo, todo el sector de los empleados públicos, ¿verdad? Y esas son realidades que están presentes en el día a día de las familias nicaragüenses. Eso, los muchachos no son indiferentes, no son tontos, oyen y ven lo que pasa en sus casas, ¿verdad? Las dificultades que hay para comprar la comida, de cómo a sus padres, si son empleados públicos, los obligan a ir a esos actos masivos, a esas actividades de propaganda política, a ellos mismos los obligan en sus escuelas en contra de su voluntad y entonces ellos están contrastando eso. Su realidad, lo que dicen los medios, pero también efectivamente tienen acceso a otra información y a otros contenidos que se generan desde fuera de Nicaragua, que algunos están relacionados con Nicaragua y otros con otras realidades de otros países que son bastante similares y la gente siempre tiene una capacidad de discernimiento que les permite establecer, ¿verdad? ¿Qué cosa es una mentira y qué cosa es una verdad? Hay que recordar siempre que la familia es el núcleo principal o el agente principal a través del cual se cultivan, se construyen, se cimentan valores y entonces, y principios, y en ese sentido, pues hay una mayoría nicaragüense que no comparte, digamos, ni los principios ni las ideas, ¿verdad?, de este proyecto político autoritario que prevalece en Nicaragua en este momento. Pregunto, Elvira, ¿qué tanto peso tiene o el papel que juegan los padres, los maestros independientes, la sociedad civil, ¿verdad? Que ha sido diezmada en Nicaragua para contrarrestar también esa narrativa en las escuelas de adoctrinamiento o de rendirle fidelidad a Ortega, Murillo? Uno de los actores principales en este papel, ¿verdad?, de discernimiento, lo tiene la familia, los padres, que son figuras de autoridad principal, no porque vayan a obligar a los muchachos, sino porque son una referencia de primer orden, ¿verdad? Y como te digo, los muchachos escuchan, ven lo que sucede en sus casas, lo que sucede en sus familias y eso es importante para que ellos aprendan a diferenciar entre lo que es el adoctrinamiento y lo que es la información veraz y creíble.
¿verdad? Eso, entonces, ese papel es fundamental, el papel de los padres, el papel de la familia. El papel de los maestros está sumamente limitado por lo que te comentaba previamente, que están constantemente vigilados, que están bajo amenaza y que no está propiamente, no tienen libertad de cátedra. ¿Verdad? Para decirlo con un término que es bastante conocido. No pueden ejercer el derecho de la libertad de cátedra, ni los que dan clases a los niños pequeños de preescolar, ni los de primaria, ni los de secundaria, ni los que están en las universidades, porque están amenazados, están controlados. Siempre hay algún pequeño margen, ¿verdad? Pero los muchachos incluso lo saben. Por ejemplo, en el transcurso de una investigación que estábamos haciendo, nos comentaban jóvenes universitarios y nos decían que a veces ellos proponían en carreras que nada tienen que ver con ciencias sociales o con humanidades, nos decían de que ellos proponían temas para hacer ensayos, para hacer investigaciones estudiantiles y que muchas veces les decían que no, porque eran temas que al final podían de alguna manera cuestionar o hacer críticas a las políticas que implementan los Ortega Murillo, ¿verdad? Por ejemplo, en temas de salud, en temas de medio ambiente o en cualquier otro tema. Entonces, no tienen la oportunidad o que a veces proponían hacer algunas actividades de trabajo comunitario y les decían que no, porque no tenían la bendición de los secretarios políticos. Entonces, ese tipo de limitaciones, por ejemplo, para la libertad académica, para que los muchachos puedan, ¿verdad? Fortalecer sus procesos de generación de conocimiento, de aprendizaje en la escuela, están sumamente limitados. También en cuanto, otro tema que te quería, pues tal vez que ahondaras un poco, según el informe de la pérdida de autonomía municipal, que señala que los gobiernos municipales han perdido esa autonomía, centralizando las decisiones en el Ejecutivo y convirtiendo las alcaldías en meras ejecutoras. ¿Qué impacto tiene eso en cada municipio, entre la población? ¿Cómo perciben esto los ciudadanos? Fíjate que ese es un tema que hasta ahora pues ha estado visible con ciertas noticias, pero realmente no le hemos entrado tan a fondo en el análisis. Por eso a partir de ahora vamos a tener esta sección en el Boletín Perspectiva y la premisa es una premisa de la que siempre hemos hablado quienes hemos estado vinculados con los procesos del ámbito local, ¿verdad? Y es que el municipio es el espacio de la vida cotidiana y de las relaciones más o de las dinámicas sociales más importantes, ¿verdad? En todas partes del mundo, no solo en Nicaragua. En ese sentido, la gestión de los gobiernos locales es de suma importancia porque son los que están más cercanos a los problemas, a las necesidades, a las demandas más sentidas de la población. En el caso de Nicaragua, el tema de la autonomía municipal ha sido un tema desde hace muchas décadas y se reforzó sobre todo a partir de el año 2000 con este siglo XXI, cuando se promovió la autonomía municipal, cuando se separaron las elecciones municipales de las presidenciales para que realmente la población pudiera escoger de mejor manera a sus gobiernos municipales, ¿verdad? Todo eso se pervirtió desde 2017 para acá, particularmente de 2018, y ahora pues las alcaldías están totalmente controladas, subordinadas a los Ortega Murillo. Se acabó esa autonomía municipal
quitan y ponen alcaldes o concejales a su parecer, pues los procesos de elección de esos gobiernos municipales se han pervertido también, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que las alcaldías están más en función de responder a los caprichos y a lo que se ordena desde arriba, desde la presidencia, en vez de responder a las necesidades, a los problemas de la ciudadanía en sus municipios. Y como vos mencionabas al inicio de esta conversación, uno de los elementos que se ha incrementado durante los últimos años es esa enorme corrupción, ¿verdad? De diferentes maneras, la influencia de los secretarios políticos, incluso sobre los técnicos municipales, porque bueno, también hay tareas que tienen que cumplirse en el municipio y que requieren capacidades técnicas. Bueno, pues esas capacidades técnicas ahora están en segundo plano y lo que prevalece es la voluntad o el criterio de los secretarios políticos. Bueno, y la última pregunta que tenía con respecto al estudio es el tema de la crisis migratoria regional. En Nicaragua ya han llegado, pues, o deportados más de 2.200 nicaragüenses, incluso en un avión militar de los Estados Unidos, que llegó aterrizó en Managua un primer avión militar de Estados Unidos con 45 deportados. ¿Cómo ve de alguna manera el hecho del impacto que va a tener para el tema también de las remesas, las consecuencias económicas, las deportaciones que se están dando pues, a diferentes países de la región, pues y en particular a Nicaragua? Esto se va a materializar en disminución de remesas, pues un plazo inmediato, mediano o largo plazo, y también ahora con las nuevas impuestos, impuestos a remesa y también servicios migratorios en Estados Unidos. Bueno, digo, titulábamos al objetivo, el que va a ser el migrante, el que se quede, el que logre quedarse en Estados Unidos, o va a trabajar más o va a enviar menos dinero pues, a su familia en Nicaragua. Entonces, ¿qué consecuencias ves al respecto y la valoración que se acepta? Sí, en ese tema, en ese sentido, realmente el escenario que se proyecta para toda Centroamérica y en particular para Nicaragua es un escenario muy gris, ¿verdad? De mucha incertidumbre, porque efectivamente todos los países centroamericanos están recibiendo a grandes cantidades de personas deportadas. Hay otras que se están autodeportando, ¿verdad? Es decir, que están regresando voluntariamente, no vienen en esos vuelos donde los traen esposados a la mayoría de ellos, ¿verdad? Etcétera. Y entonces ese dato de los autodeportados no lo conocemos con exactitud todavía para los diferentes países de la región, pero es un número grande y eso realmente va a tener impactos económicos y sociales principalmente en todos los países de la región, porque como vos muy bien decías, primero van a disminuir las remesas, ¿verdad? Segundo, muchas de las personas, la mayoría de las personas que están regresando a nuestros países no regresan con una gran cantidad de recursos, ni los países por las condiciones en las que están tienen oportunidades para su reinserción económica y social. Por eso se habían ido precisamente, ¿verdad? Porque en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, no habían suficientes oportunidades para vivir ellos una vida digna y ofrecérsela también a su familia. Se habían ido a Estados Unidos buscando precisamente esas oportunidades. Entonces, cuando regresan sin recursos y regresan a lugares, a países, a comunidades donde la situación económica no es la más favorable, ¿verdad? Entonces eso pues va a tener consecuencias, no sabemos exactamente
qué consecuencias va a tener, pero es indudable que sí las van a haber. Los países no están preparados para recibirlo. Algunas personas, sobre todo los que llegan deportados en esos vuelos, han pasado por centros de detención donde se les han violentado sus derechos, han sido maltratados y no hay ninguna clase de atención disponible para estas personas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, realmente el escenario que se proyecta es bastante incierto, es más bien sombrío para toda Centroamérica. Y bueno, la región se había convertido también en una zona de tránsito para miles de migrantes de otros países, por ejemplo, países sudamericanos, Venezuela, Colombia, Ecuador, que iban con destino a Estados Unidos, que se quedaron trabados en México o en Guatemala y que ahora se están viendo obligados a regresar a sus países. Una parte de eso va a terminar quedándose en Centroamérica, ¿verdad? En el lugar que les toque, porque sabemos que la mayoría de esas personas pues no son gente que salió de sus países en condiciones precarias y que va a regresar también en las mismas condiciones precarias. Entonces, realmente es preocupante todo lo que se está generando a partir de esas nuevas políticas migratorias de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Elvira, por haber estado acá con nosotros, con ese informe valioso que saca el CETCAN, siempre pues dándole seguimiento al estudio, al análisis y a la información útil para los nicaragüenses. Gracias, Elvira. Gracias a vos, Lucía. Saludos a tu audiencia. Gracias. Bueno, yo siempre les invito a que vayan a nuestro sitio de noticias, 100noticias.tv. También descarguen nuestra aplicación móvil de 100% Noticias para que evitar los bloqueos, siempre accedan a esta información de 100% Noticias y también compartan nuestro contenido en redes sociales. Por su atención, muchísimas gracias. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora.